Somos el colectivo artístico Tarea Urgente y desde nuestra trinchera nos adentramos en la historia de los movimientos sociales como una manera de comprender y analizar nuestro presente. Siguiendo con el trabajo investigativo de nuestra obra Estado Terminal sobre la crisis de la salud pública en Chile, queremos compartir nuestras reuniones de análisis, debate y reflexión sobre la coyuntura que vive el mundo con la crisis sanitaria del COVID-19. Nos reuniremos cada semana junto a Tarea Urgente para reflexionar junto a ustedes, esperando encontrar herramientas que nos den luces sobre cómo accionar frente a la contingencia. Porque lo hemos escuchado de otras voces, sabemos que en estos momentos de coyuntura, nuestro futuro es un horizonte en disputa. La primera reunión reflexiva para empezar a conversar un poco sobre el impacto que está teniendo la pandemia y el COVID-19 y cómo a nosotras como Tarea Urgente en el proyecto que estamos haciendo de Estado Terminal nos hace también, ¿no es cierto?, abrir una serie de preguntas, reflexiones, debates. La idea sobre todo es que podamos como tratar de empezar a pensar cuáles son los grandes como ejes del debate, tanto nacional como internacional, que se están haciendo a partir de esta crisis gigante de la pandemia. Bueno, en esta primera reunión estamos con Javiera, con Rocío, con Valeria y con Victoria. Yo soy Ana. La idea entonces es que podamos como conversar, como intercambiar ideas, como hacer algo bien reflexivo y sobre todo que yo creo que este es un momento para mí para hacerse como preguntas como sobre en qué estamos y cuál es el mundo que se viene un poco también, y ahí como también intercambiar algunas reflexiones que se están haciendo. Yo creo que igual es un momento también como muy de, como la urgencia, cuesta a veces detenerse a pensar, uno por ahí se embebe de la noticia, qué está pasando, cómo van las cifras, cuántos contagiados, las muertes, que es como algo bien dramático también. Pero cuesta a veces como entrar en el plano un poco más de, no sé, porque también un poco estamos viviendo el hoy, entonces, pero también reflexionar sobre como qué viene, creo que igual es como importante. Ya. Quería, a ver si se puede, a ver si se ve, ustedes me dicen ahí si se ve. Es algo bien chiquitito en realidad, pero como que quería hacer dos cosas. Una, o sea, estuve buscando como hartas imágenes y no se me ocurrió ninguna, pero creo que esta es una de las que grafica muy bien uno de los ejes de la discusión que va a haber ahora, que hay ahora en este contexto como de esta especie de gran hermano global un poco que estamos enfrentando. Pero quería como partir un poco de lo que nos habíamos propuesto como Estado Terminal, y en realidad ahí robé directamente una de las láminas del dossier, no para que lo leamos ni nada, pero sí porque creo que de verdad lo que está pasando está súper relacionado con lo que nos habíamos propuesto hacer como Estado Terminal. Nosotros habíamos dicho que este proyecto surgía justamente a través de ver la historia de la salud pública en Chile, y en ese sentido decíamos que la obra Estado Terminal relata la crisis de la salud pública en Chile en un momento de gran agitación y conflicto social, y creo que justamente estamos viviendo ese momento de gran agitación y conflicto social, y decíamos también, ¿no es cierto?, dónde estaba la acción, hablábamos, por ejemplo, de los técnicos, ¿no es cierto?, y del rol que tienen los intelectuales, los técnicos, los médicos, o sea, creo que más que nunca realmente nuestro trabajo como Tarea Urgente y específicamente en Estado Terminal está súper relacionado con lo que estábamos hablando. Y también que un poco lo que había mandado la Delphi ayer en el grupo, la idea es que un poco en estas reuniones nos parece, puede haber otros, también ahí propongan, o sea, tenemos que ser como súper activas en proponer cosas, pero habíamos pensado como tres grandes ejes como del debate para estas como sesiones. Una que tuviera que ver más con el debate sociopolítico, filosófico, pensábamos como sobre la pandemia y la crisis que estamos viviendo. Una segunda que tiene más que ver con el tema de toda la política pública, el Estado, qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y ahí también podemos tener una mirada nacional, pero también hacia afuera. Y una tercera que era como la organización y prácticas de los y les trabajadores de la salud en este contexto de crisis, porque finalmente también la obra y el trabajo que íbamos a hacer estaba situado también en un espacio concreto que era una sala de urgencia, de un hospital, ¿no es cierto?, y a partir de los trabajadores, las trabajadoras de la salud. Entonces, como no olvidarnos nunca de ese contexto. Estas son como las tres grandes ideas que tenemos para empezar, y hoy justamente queríamos empezar con
las preguntas o las preguntas que se pueden abrir como a partir del debate sociopolítico, filosófico sobre la pandemia. Y la idea ahí es que podamos como presentarles un poco algunas discusiones que se están haciendo, yo con la Delphi, también la Vale, lo que pueda ahí aportar, y después que también nos demos tiempo para el debate, o sea, podemos hablar un poquito más de lo que por ahí hablamos en otras reuniones, porque está el espacio como para conversar e intercambiar. Yo les quería hacer una pregunta. Si pensamos en pandemia y coronavirus, COVID-19, ¿cómo qué conceptos asocian? Hay un ruido como fuerte atrás que no sé qué es. No sé si lo escuchan también. Uy. No sé si soy yo. ¿Se escucha como un ruido fuerte atrás? Ya. Voy a ver bacán. si soy... Sí. No, ahí desapareció, no sé quién es. No, pero les quería preguntar, por ejemplo, si pensamos en palabras, conceptos como claves, así, si ustedes dicen pandemia y coronavirus, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es así como lo primero que piensan? No digo una gran ideas, no como una frase, sino como ideas, palabras, así como... Contagio. Contagio. Psicosis. Sí. Psicosis, ya. Crisis. Miedo. Crisis, miedo. Distanciamiento. Distanciamiento. Globalidad. O sea, globalidad, ya. Sistema de salud. Ya. O sea, muchas de estas palabras yo creo que representan mucho cuáles son los debates que hoy se están haciendo a nivel de lo que está pasando con el COVID-19. Es un contexto realmente de urgencia. Yo creo que hace 2 o 3 meses atrás nadie se hubiera imaginado este contexto en el mundo. Y a mí me da la impresión también que esto ha dejado muy perplejo en general el mundo académico, intelectual. Y como les decía, están empezando a salir varios artículos que están como empezando a reflexionar un poco sobre lo que está pasando. Entonces la idea que teníamos un poco también a partir de esto era presentarles algunos de esos debates. Yo voy a hacer como una presentación general de algunos ejes que ayer conversábamos en nuestra reunión sobre por dónde, digamos, va el debate, y también después con la Delphi y la Vale, si quieren como también plantear, la Delphi preparó como algunas notas y eso de algunas cuestiones como más específicas. Esto es como una introducción. ¿Cómo? Sí, dale. Que bacán, que estoy como tomando apuntes también, entonces quería pedirte si es posible como que cuando empieces como la presentación pueda ir un poquito más lento para poder escribir también como algunas cosas que van pasando. Vicky, igual todo esto va a quedar grabado y nosotros lo vamos a poder volver a ver. No, sí sé, pero como que de repente, o solo un poco. No, sé igual si me Vicky, hizo la percepción. No, Vicky, yo siempre, bueno, que hago clases, siempre le digo a las estudiantes y los estudiantes que me paren, que me embalo y hablo muy rápido. Entonces, no, bacán, que, tú embalas, me encanta que te embales, es bacán. Pero para poder también ir al ritmo de como lo que estáis planteando. Sí. No, súper bien que me digas, así que ya, un poco como en todas las notas que yo he ido siguiendo, por supuesto hay mucho más, ¿no es cierto? Pero como que he estado tratando de seguir un poco en este primer eje que es el debate filosófico, más teórico, ¿no es cierto? Un poco, yo creo que la gran pregunta es, ¿qué pasa hoy y cómo va a ser el mundo post pandemia? Eso es como un poco, siento yo ahí, como hoy en qué estamos, pero también qué se viene, cómo se van a transformar las relaciones sociales, va a cambiar el mundo, cómo va a ser ese mundo. En términos generales, yo diría que la mayor parte de las y los o les autores dice que sí. Hay algunos que dicen que no. En Chile, Carlos Peña, el rector de la Diego Portales, viene sacando varias notas. Vamos a seguir igual, el consumo, va a seguir igual la sociedad, esto no nos va a enseñar nada. Pero la verdad es igual que de quien viene, pues, Ana. Absolutamente, sí, pues el mismo que dijo en el estallido social, que es una cuestión de la, no sé, de la, ¿cómo se llamaba? Como de la rebeldía juvenil y de las hormonas juveniles, ¿cachai? O sea, pero representa una voz de gente que dice, la verdad es que termina esto, vamos a volver como locas a los malls, no sé, a dar vueltas, al individualismo, pero en general mi impresión es que casi todas las notas un poco más reflexivas que vienen saliendo apuntan como a no, se van a producir cambios. Ahora, si esos cambios van a ser buenos, malos, si van a traer cosas positivas o negativas para la sociedad, yo creo que ahí está como totalmente abierto. Entonces, un poco en algunos ejes de discusión, que por supuesto pueden haber otros, pero pensando como en algunos ejes de discusión,
decíamos que en primer lugar aparece como toda esta gran idea que también salió cuando yo les decía que asociamos en la pandemia y el COVID, que es justamente el tema del miedo, del control social, estaría un poco del concepto de guerra, de un enemigo invisible, o sea, gran parte de los artículos y gran parte de quienes están interviniendo hoy hablan de cómo por un lado el miedo se traduce, ¿no es cierto?, en una forma de control social. Si recordamos toda esta idea de Klein, ¿no es cierto?, esta psicóloga norteamericana que habla de la doctrina del shock y de cómo estas situaciones también de gran crisis social permiten, ¿no es cierto?, también muchas veces que se instalen políticas súper conservadoras, etcétera. Pero claro, hay todo un nivel de debate que tiene que ver con cómo el miedo nos paraliza, cómo el miedo nos controla, cómo el miedo nos hace muchas veces pedirle al Estado, ¿no es cierto?, que intervenga y que sea un Estado que, no sé, al Estado me refiero en el sentido de control social, de seguridad. Entonces, como esta idea finalmente del COVID, como el discurso de la guerra de Piñera, que está en guerra con todo el mundo, con los movimientos sociales, contra todo el mundo y ahora contra este enemigo invisible, ¿no es cierto?, genera este discurso también, y no solamente un discurso, sino una forma en la cual esta sensación de miedo que seguramente todas y todos tenemos, termina actuando como un gran factor de contención y de también, ¿no es cierto?, provocar ciertas políticas asociadas a que aprovecho el miedo para meter más políticas restrictivas, para despedir gente, para generar la sensación de, no sé, vacío y aislamiento. O sea, el miedo como un mecanismo que actúa psicológicamente y físicamente. Yo no sé si, bueno, ustedes yo creo que más que yo todavía desde el teatro, pero el miedo también produce sensaciones físicas, ¿no? Nos genera el estrés, el pánico, el estar duro, o sea, nos genera todo el miedo. No sé si les ha pasado de repente que uno sale a la calle y está ahí al lado de alguien que tose y como que te ponía así, tosió, no tosió, o al revés. Yo les contaba la otra vez que fui al supermercado y como que estaba por toser y como que me aguantaba porque decía, bueno, me van a empezar a lesear, me van a echar, me van a pegar, me van a linchar acá, todo que tiene. O sea, el miedo realmente es un factor que puede ser muy conservador a veces. Entonces, el miedo también es un mecanismo ideológico que se utiliza para generar grandes formas de control social en la población. Y han salido varias notas donde un poco se está instalando como ese debate, ¿no? Por ejemplo, que la Delphi lo va a profundizar después, una socióloga argentina, Maristela Svampa, dice ella, ¿no es cierto?, el discurso bélico, cómo el discurso bélico hoy está como en primera línea ocultando muchas otras cosas, ¿no? O por ejemplo, también cuando Caroline Hemke, que es una filósofa alemana, que habla, ¿no es cierto?, que estamos en un momento muy frágil, digamos, de crisis global, pero en el fondo ella dice la pandemia, también asociado a esta idea del miedo, ¿no es cierto?, dice, es una tentación autoritaria que invita a la represión, a la vigilancia totalitaria basada en datos digitales, a la regresión nacionalista, o al cálculo darwinista, dice, que le pone precio a la pérdida de los cuerpos más viejos, más débiles, menos entrenados. O sea, finalmente el miedo que todas y todos tenemos, pero que también... Un poquito más lento, porfis. Ya, dale, vale. La parte de la filósofa, si podemos repetir un poquito. Sí, un poco lo que dice ella es, estamos todas y todos con un sentimiento de fragilidad, ¿cierto? Es un momento en el cual todas las certezas de el mundo que teníamos, de que mañana voy a trabajar, de que mañana voy a estudiar, de que mañana me junto con las amigas y los amigos, o sea, este sentimiento de mucha fragilidad, ¿no es cierto?, donde estamos muy cruzados por el sentimiento de precariedad, de angustia, de miedo. Ella lo que dice, ¿no es cierto?, es que ese contexto puede ser aprovechado, dice, por la tentación autoritaria que invita a la represión, es decir, represión y control social. Lo que salió, por ejemplo, hace un ratito con el tema de los haitianos, que recién me enteré, le preguntaba a la Chele, una amiga me contaba y me puse a ver noticias, ¿no es cierto? Los haitianos están en Quilicura, ¿no?, que están no sé cuántos contagiados, entonces la gente se organiza para que no salgan y llaman a los milicos, ¿no es cierto?, y a la policía porque hay que entrarlos y están saliendo, y nadie piensa que no tienen para comer, que viven de la precariedad, que muchas veces viven al día vendiendo comida, que viven en piezas de 3x3 hacinados, 1 o 2 familias. Entonces, es un contexto que, dice esta filósofa Caroline Hemke, invita no a la represión, a una tentación autoritaria, dice,
a la vigilancia totalitaria basada en datos digitales, que le pongan a todo el mundo chip o que lo controlen por el celular, ¿no es cierto? A ver dónde está, qué está haciendo, salió de la cuarentena o no, no sé. La regresión nacionalista, Trump diciendo cerramos las puertas a la migración, o el cálculo darwinista, Viceira, tomando la figura de Darwin, la ley del más fuerte, que le pone precio a la pérdida de los cuerpos más viejos, los más débiles, los menos entrenados. ¿Quiénes se mueran? Bueno, Mañalich diciendo, murieron 10, pero 8 eran mayores de 80 años y tenían un montón de afecciones previas. Entonces se murieron nomás, estaban enfermos de otra cosa, en realidad terminaron de morir y ni siquiera le hicimos cuidados paliativos, ¿para qué si estaban viejos? Entonces, o cuando dijo la otra vez, murió un joven de, no sé, 29 años, pero tenía diabetes y obesidad. Entonces, la justificación, ¿quiénes mueren? Los más débiles, ¿no? Por eso la idea de la tentación darwinista. Entonces, lo que dice ella, ¿no es cierto?, el miedo que actúa como una posibilidad de ser instrumentalizado, ¿no es cierto?, para justificar el autoritarismo, ¿sí? Ahora, también en ese sentido, este primer eje, digamos, del debate, que como les decíamos, un poco tiene que ver con cómo actúan, ¿no es cierto?, estos mecanismos también en el sentido de este control social, ¿sí? Un control social que tiene muchas partes. Por un lado, estas medidas tipo el toque de queda. Pensemos nosotros, ¿por qué hay toque de queda en Chile? O sea, que después, me acuerdo un meme que vi, el virus circula más después de las 10 de la noche, parece, ¿no? Que es para evitar que la gente haga fiestas, bueno, pero quieren abrir los malls. Entonces, sobre todo en nuestro país, y veníamos del contexto del 18 de octubre, ¿no es cierto?, ya una serie de políticas autoritarias en muchos países del mundo, Delpi, dime, por acá o donde quieras. Interrumpe nomás, Delpi. Que creo que quizás es bueno, sí, que quizás es bueno que, porque el resumen es bastante amplio, entonces que quizás vayamos punto por punto abriendo el debate para poder ir conversando de esto, y porque al final también casi todos los filósofos y los sociólogos, filósofas y sociólogas, sociólogues y filósofos que han estado hablando acerca de esto, nombran estos puntos y son como puntos de conversión entre todos, entonces sería bueno igual conversar entre todos acerca de estos temas, si no se nos van a ir. Sí, dale, eso como introducción a este primero, que sería como el tema del miedo y control social. Démosle, me parece súper bien lo que dice la Delpi, para que sea más conversado y podamos ir interviniendo. Sí, creo que hay algo súper importante de lo que habla Emke, como dice la Ana, que me parece muy interesante el tema esto de como la necropolítica darwinista, del final, el más fuerte es el que va a seguir sobreviviendo en esta economía capitalista, donde todavía se intenta mantener el sistema como está. Porque es importante igual darse cuenta de por qué es que las naciones están tomando esta replegación al final del virus. Me parece que antes de hecho de hablar acerca del ámbito nacionalista y también de la seguridad, como la biovigilancia, me parece que es importante explicar, que es algo que también habla un poco Preciade, que él habla acerca de cómo las pandemias son y tienen sus cualidades según también el modelo político y el modelo social en que están insertas. Entonces, por ejemplo, él habla de lo distinto de cómo funcionaba la sífilis o cómo funcionaba el VIH o cómo funcionaba, no sé, la peste negra en su tiempo, a cómo funciona el COVID. Entonces, él decía algo súper interesante, de que en realidad, como estamos en un mundo globalizado, también el COVID se esparció de esa manera, sus cualidades son globalizadas, por eso es que el coronavirus se extendió de una manera tan rápida en todo el planeta, y es algo que tiene a todo el planeta en jaque, por decirlo de alguna manera. Entonces es interesante porque esta idea de globalización que nos ha metido también el neoliberalismo y el capitalismo a nosotros dentro como naciones, hace que sea muy extraño que al mismo tiempo, como existe este ente globalizante en que hasta la pandemia es de manera global, ahora las mismas fronteras se estén replegando y estén tomando acciones nacionalistas. Al final, las acciones nacionalistas, ¿cuáles son? Esto de, por ejemplo, cerrar las fronteras territoriales, ¿cachai?
de que ahora ya no somos como, hoy sí somos todos hermanos, somos todos la gran como comunidad europea. Yo soy de España, ¿me escuchan? Sí. Yo soy Francia, yo soy España, yo soy Italia y tomo mis propias decisiones y veo si cierro mis fronteras o no, si dejo entrar inmigrantes o no, si es que acaso qué tipo de decisiones tomo económicamente. Entonces todo esto se replegó. ¿Y por qué se está replegando? Porque se está cayendo la economía. Entonces para mí es súper importante hablar de esto porque se está salvando el traserito como pueden según sus propias medidas económicas. ¿Y por qué también es interesante lo que habla la Ana? Porque además de cerrar las fronteras territoriales, Sí, hay como un ruido de, como si estuvieran haciendo así con papel. no sé cuál es. Ahí sí, hay tierra que se llama, hay tierra, una tierra. Igual como existe esta idea de cerrar fronteras territoriales, también existe la idea de volver a un totalitarismo, pero el totalitarismo ya no se puede hacer de la manera que se hacía en el tiempo moderno, como decía Foucault, de la panopsia, y de los voy a estar vigilando y los voy a castigar, sino que existe otro tipo de panopsia. ¿Y cuál es esta? Bueno, es por los medios cibernéticos, por decirlo de alguna manera. Y por también el discurso que hablas antes, de este enemigo y de esta suerte de doctrina del shock, de cuánto miedo puedo traer a la sociedad para que esta sociedad que está enfrentando esta crisis económica tan grande, y en la cual claramente el descontento y el descontrol van a venir desde nosotros los pobres, desde nosotros los presos, desde nosotros los que no queremos el control. Entonces, ¿cómo nos pueden controlar ellos? Bueno, con tenernos asustados de que podemos mantener, de que no tenemos que estar distanciados, de que este virus nos va a matar, etcétera. Y teniéndonos en nuestras casas con esta ciber bla. Más o menos eso quería como meter antes para poder seguir el debate. No sé qué piensan ustedes, cabras. Creo que está bueno como la reflexión, y me quedo con un poco lo que mencionaban sobre la doctrina del shock, cómo el escenario político genera la perfecta instancia para decretar cualquier tipo de legislaciones aún más aberrantes de las que ya estamos más o menos acostumbradas a recibir. Entonces creo que por lo menos por ahí el miedo a esta como control, eso tiene que ver que como hay otras prioridades y el control de la información es tan brutal, se genera contexto idóneo, perfecto a nivel planetario para realmente legislar en favor de quienes tienen el poder. Como que creo que eso, y sobre todo también lo que pasa con lo que decían sobre el cálculo darwinista, que me parece súper bacán ese concepto, sobre la tercera edad, sobre todo, que veía la Plaza Dignidad como una protesta de estos últimos días, que se decía, bueno, el tema de las AFP nos mata más que el COVID, o sea, porque el robo que se ha sufrido ahora estos últimos días también, y estas personas que son la población de riesgo y que al mismo tiempo son como los más débiles, los que ya vivieron su vida, los que menos importan. Entonces creo que por ahí también está interesante como no sé, ponerle ojo a eso también, como a esa población mayor que hoy día está más, eso, voy a silenciar. También es entretenido, según lo que dice la Vicky, porque es muy heavy cómo se nos empiezan a entrelazar los temas. Nosotros en Estado Terminal, cuando estábamos investigando, hablábamos también acerca de la cultura mapuche, del buen vivir, de que el Smachi eran casi, y también, bueno, quienes están al mando también de las comunidades son gente de la tercera edad, son gente que es mayor, es gente que tiene la sabiduría. Entonces es interesante darnos cuenta como en este cálculo darwinista, al final el hecho de ser
quien tiene la sabiduría, quien vivió más años, al final exacto. termina siendo una debilidad. Entonces, en el Sí, sistema capitalista, el anciano, quien tiene la sabiduría, quien en otros sistemas es quien maneja o no maneja, libera la comunidad, aquí claro. simplemente es basura. Y no solamente es basura, es un cuerpo muerto, o sea, es un cuerpo el cual es desechable porque es más importante la economía. Entonces, me parece que es un discurso que se repite y se repite en muchos países, sobre todo los países más liberales, y, y es muy heavy porque también se va conectando con cuáles son las proyecciones de lo que creemos que debería ser un cambio del sistema que está empezando a tener una ruptura. Entonces, a mí me llama mucho la atención que los cánones morales, éticos y también antropológicos son completamente contradictorios entre sí, entre lo que podría llegar a ser una luz de lo que podría ser sano para el sistema, a Ujú. lo que realmente es lo nocivo del sistema que tenemos ahora. Hecho. Ahí se me ocurren dos cosas. Hay un autor que se llama Eric Hobsbawm, que es un historiador de izquierda, un tipo que fue marxista, como militante de izquierda, después un tipo como de izquierda en general, un intelectual que es súper importante en la historia, inglés, Eric Hobsbawm, y en un texto que se llama Historia del siglo XX, el tipo hace como una reflexión de cuáles son los principales cambios entre los fines del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Y uno de los cambios justamente es este último que estamos conversando. Él dice la ruptura de los lazos pasado-presente, o sea, esta idea como de cortar la memoria histórica, vivir al día, vivir el ahora, y el desprecio, como dices tú, Delpi, que también lo decía la Vicky, como a la tercera edad, como a los viejos y las viejas, ¿cachai? Son material desechable finalmente, eso es lo que sobra, un poco lo que está botado, ¿cachai? Ahora, pero también les quería comentar, porque el tema del miedo también genera debates. Hay un debate que a mí me parece súper interesante entre dos filósofos italianos, que además Italia es como, ha estado muy cruzado por toda la crisis de la pandemia, porque fue muy, muy terrible, digamos, todas las consecuencias que tuvo. Uno es Giorgio Agamben, que es un filósofo que trabaja mucho el tema del autoritarismo y como que toma mucho los conceptos de Foucault, que un poco él, claro, lo que está mostrando todo el rato es el tema de cómo se quiere aprovechar esto para instalar, ¿no es cierto?, un Estado totalitario, como esa amenaza, ¿no? Además, en algún momento trabajó también el tema de los campos de concentración, entonces, incluso cuando empezó esto hablaba como de la invención de la pandemia en el sentido de la militarización de la sociedad. Pero me pareció súper llamativa la respuesta que le da otro filósofo italiano, yo no lo conocía, se llama Sergio Benvenuto, que él dice, y les leo textual, esparcir miedo puede ser más sabio que tomar las cosas con filosofía. O sea, y dice después, a veces tener miedo es un acto de coraje. O sea, defendiendo, ¿no es cierto?, la idea de que el miedo, que nos instalen el miedo es lo que nos va a hacer como cautos, precavidos, ¿no es cierto? Entonces, ese debate me pareció que como que refleja también un momento en el cual, claro, está la amenaza totalitaria y está otros que van a defender que el miedo es correcto porque finalmente es una forma también en la cual yo incluso diría nos podemos autocensurar. Entonces me llamó mucho la atención, digamos, porque lo que él intenta decir, ¿no es cierto?, Ana, es que, perdón, sí, dale. ¿puedes profundizar un poco sobre eso? Porque no entiendo mucho cuál sería la respuesta de o sea, lo que dice, Claro, ¿en qué sentido sería sí. positivo como el miedo? Lo que pasa es que es lo que dice, porque muchos autores, Agamben y muchos otros autores, digamos, con un pensamiento más crítico, justamente lo que están alertando, ¿no es cierto?, es la pérdida de libertades individuales y sociales, cómo los estados aprovechan este momento para instalar políticas más represivas, ¿no es cierto?, cómo se puede desarticular más la sociedad, cómo nuevamente se está instalando un discurso de la guerra o de la militarización. Entonces, frente a eso, este otro autor, este Sergio Benvenuto, este filósofo, les dice, a veces dice, por ejemplo, la estrategia del miedo, dice, puede ser la mejor manera de asegurar la distancia, el distanciamiento social. O sea, que tengamos miedo puede ser el mejor mecanismo para él en el cual, ¿no es cierto?, se toman ciertas decisiones sociales e individuales. Y es más, acusa como a estos otros filósofos, los que alertan sobre este peligro como totalitario,
los dice que son como neoliberales, que en el fondo no quieren Estado. O sea, les está diciendo ustedes no quieren Estado cuando necesitamos Estado. Pero la pregunta sería, ¿qué Estado necesitamos? Porque yo no quiero este Estado controlado por Piñera y la derecha, o controlado, no sé, por Bolsonaro, o por Trump, o por Merkel, o por la socialdemocracia. O sea, en el fondo la discusión sería también qué Estado necesitamos. Porque, por ejemplo, yo pensaba en Chile. En Chile todo el mundo dice, no, sí, qué exitoso el gobierno. Yo creo que el verdadero éxito en nuestro país, o sea, éxito, no ha habido ningún éxito, hay 160 muertos, es brutal, 11.000 contagiados, ya muchos hospitales están colapsados, la pobreza, la cesantía, o sea, estoy partiendo de ahí, ¿no? Pero, claro, muchos decían, para esta fecha va a haber más contagiados. Yo siento que en gran parte todas y todos nos cuidamos mucho más, al menos esa es mi lectura, y un poco nos autocuarentenamos, no sé cómo decirlo, porque sabíamos que este Estado chileno neoliberal es una porquería, donde la salud pública no sirve para nada, donde sabemos lo que son los hospitales, donde sabemos las condiciones de trabajo, donde sabemos lo que es la precariedad. Entonces yo siento que nuestra autocuarentena, porque yo con mis estudiantes siempre les pregunto y la mayoría, a pesar de que sus comunas no están en cuarentena, están súper como guardados, preocupados. Y tiene que ver con que somos conscientes que nuestro Estado es una porquería, digamos. Yo siento que casi un mecanismo de autodefensa un poco ante Estado neoliberal chileno, postdictadura, ¿no es cierto?, etcétera. Yo creo que tiene que ver con lo mismo. Benvenuto, según lo que tú estás hablando, me imagino que habla de que la única manera en un estado, o sea, en un momento sociológico individualista, con un pensamiento individualista, es el miedo para poder controlar, por ejemplo, esta idea de normas colectivas, ¿cachai? Entonces, Claro, dentro de las normas sí, colectivas, ¿de qué manera tú podías hacer que alguien individual tome decisiones? Bueno, sí, con el miedo, por ejemplo. claro, Con el miedo exacto. a su propio riesgo, ¿cachai? Pero la diferencia, por ejemplo, y por qué también nosotras estamos guardadas, ¿por qué? Porque existe dentro de esta norma individualista, que también ha sido una política de Estado, ¿cachai? Un pensamiento dentro de nosotras, ¿cachai? Y de nosotras como sociedad, sociedad, que es mucho más, ¿cómo decirlo?, interdependiente, ¿cachai? Y que también lo dice Svampa en una parte, déjame ver si lo anoté, porque ella habla de valorizar el cuidado, ¿cachai? De Sí, empatizar entre nosotras y nosotras, ¿cachai? Y, y que el reconocimiento y el respeto por el otro también te dan ese cuidado claro, de que yo creo que es lo que hacemos, más que por el miedo, claro, es por un cuidado sí, hacia el otro, ¿cachai? sí, Entonces, esa es la diferencia. Cuando se cambia también el modelo de pensamiento, el modelo paradigmático que tenemos de pensar la sociedad, ¿cachai? También cambian las maneras de poder llegar a cuestionarnos y cuidarnos dentro de un momento de crisis, ¿cachai? Entonces, por eso me parece, y igual lo vamos a ver según los otros puntos que vayamos nombrando, pero que al final también Svampa lo dice. ¿Svampa se llama? No, Svamp, sí, no sí. sé. Maristela, Perdón, olvidé. Sí, Maristela Svampa, que también ella lo dice, como existen varias formas, y también lo dice la AMKE, que dice existen varias formas de poder llevar a cabo y poder resolver una crisis como la que tenemos. Una de ellas, por ejemplo, la que dice que es bastante terrible, que sería esta de la vigilancia total, del autoritarismo cibernético, como que también habla el coreano este de lo que sucede en Asia, que es como que los tienen ultra controlados desde el GPS, desde drones, desde todo lo que sucede, a pasar a un momento en que ya tiene que ver con entendernos como humanos y la relación con otros humanos, la empatía, y también la relación con lo no humano, cuando habla de los animales, de la naturaleza, y de cómo también, bueno, que también lo vamos a ver después, pero cómo al final tiene que ver con que la pandemia comenzó desde problemas que tienen que ver con el ecoextractivismo al final, y de cómo como al final, ay, olvidé la palabra, Mao, como la destrucción del ecosistema al final nos llevó a la mercantilización de todos nuestros recursos naturales, y llevó
al final también ¿cómo se llama esto? A crear una... Ya, se me fue la onda. Se me fue la onda. Siempre Era me pasa demasiado eso. profundo, Belki, era demasiado profundo. No, lo voy a volver a encontrar en algún momento y se los diré, todo. No, pero más o menos eso. Yo creo que tiene que ver con entendernos interdependientes y entendernos como una red global, pero no global de nosotros como humanos, sino que con todo el planeta, y que es lo que hemos perdido y lo que nos ha llevado al final a este capitalismo extremo y a pensarlo todo desde una manera económica, y dejar de entender de que al final estamos todos conectados y que si no nos cuidamos entre nosotros, simplemente todos morimos, ¿cachai? Es como, de hecho, leía a una loca antropóloga, ¿cómo se llamaba? Lonco, creo, que es mapuche y que decía... Sí. ¿Qué era lo que decía? Lo tengo por acá. Bueno, que decía que cuando muere la naturaleza, mueren los animales y por ende también morimos nosotros como humanos. Entonces, es interesante porque como nos vemos separados y empezamos a creernos narcisistamente más importantes que el resto del planeta en el que vivimos y el suelo en que pisamos, es complejo poder encontrar soluciones que no sean de la misma índole, bastante macabras y psicópatas, creo yo. Y obviamente las únicas maneras de resolverlo son psicópatamente, con miedo y represión. Fue muy en bola, perdón. No, pero está bueno, mira, cortito porque para las chiquitas para que hablen, si tienen ganas, pero esto último que dijiste, Delpi, en otra nota hay un filósofo español que no lo conozco tampoco, José Luis Villacañas, que justamente dice como esto último, ya el miedo no como una forma como del Estado y la totalidad y como la ideología, sino como el miedo individual. Y dice en un momento, también se los leo textual, dice, en circunstancias límites como estas, impulsadas por el miedo y otros afectos escatológicos, la gente suspende su moral y su relación con la norma. O sea, a mí se me ocurre ahí, se me viene a la imagen de inmediato esta noticia que salió apenas en Estados Unidos, empezó como la crisis más abierta, subió la venta de armas muchísimo en Estados Unidos, como un 70%, ¿cachai? O sea, el miedo te lleva a ti también, o sea, no a todos, por supuesto, pero a un sector de la sociedad a hablar suspendiendo toda norma. Lo que pasó, no sé, quizás en el hogar de Cristo ayer fue que encontraron a esta persona en situación de calle en Coyhaique, que creo que fue, que no la dejaron entrar porque tenía COVID, no había protocolos, no sé qué, y terminó muriendo de frío afuera. O sea, finalmente, o esto que está pasando con muchos médicos que les ponen, en España había denuncias que les radan los autos y le dicen infectado, no sé, ándate, muérete, no te queremos en nuestra comunidad. O sea, también qué pasa en el sentido como de la moral, no de la moral cristiana, sino de los valores, ¿cachai? Cómo actuáis ante el otro, la otra. Un poco esta situación apocalíptica de las películas gringas, que a mí me gusta mucho ese género, así como todas las películas tipo zombie, fin del mundo, pero no, o sea, me gusta en el sentido que siento que aparece mucho a veces como esas cuestiones humanas muy básicas, ¿cachai? De que estoy dispuesto a todo por salvarme yo y yo, ¿cachai? Así como, yo eso igual creo que es como interesante. Igual no te pasa nada que si yo siento que Hollywood se quedó como corto, o sea, se quedó largo, porque siempre piensa como la parte científica ultra tecnologizada y los hueones, perdón, pero los locos enteros así, pero forrados en tecnología como para no tocarse con los demás y ahora estamos con bolsas de basura. Sí, o que la vacuna aparece y al otro día estamos todos vacunados y nos salvamos todas y todo, y es como sí, como que la ciencia siempre al final te salva, pero no es así que no es así, para nada. No, además, o sea, por un lado me gusta toda esa, porque siento que ahí aparece de un punto de vista bien reflejado, así como también esta idea como del otro, como el enemigo, el extraño, ¿no es cierto? Onda Walking Dead, como esa onda así, que me gusta, la primera temporada hasta me aburrí, pero era como buena. Pero claro, después era la contracara de eso, sí, pues como que al final la ciencia te salva, pero en realidad no cachai qué onda la ciencia en este momento. Vale, que además que yo... no, dale. ¿Puedo decir una cosita chiquitita antes? Es que yo me imagino, si yo fuera directora de cine haría lo mismo, pensaría que estamos súper adelantados y que vienen los súper tecnólogos y la cuestión, pero lo chistoso es que es este mismo sistema neoliberal el que no quiere que la salud y la ciencia sigan avanzando al final.
y le pone trabas todo el tiempo, por ejemplo, los médicos para que tengan la plata para poder, no sé, pues vestirse de astronautas para poder salvar a la gente, ¿cachai? De más. Hola, Sí, ya, hola. sí, no, está súper interesante el tema, lo que llevan conversando. Encuentro que esto de que exista como una instancia en el fondo de que los humanos nos mostremos realmente cómo somos también, porque, claro, tú habláis de esto de cómo la norma se suspende, eso que decías del filósofo que hablaba. Pero también siento que es donde realmente aparecen, ¿cachai? O sea, es como el momento donde las decisiones más cuentan, donde más importante es como las acciones que tengamos, ¿cachai? Entonces, no sé, pues como gente que no se cuidó, no respetó la cuarentena, por ejemplo, y fue a ver a un familiar y después el familiar muere, no sé, ¿cachai? Como que han salido esas noticias, como del peso al final de nuestras acciones, ¿cachai? Creo que empiezan a verse más, a visualizarse y eso es heavy, porque no sé si había pasado antes también. Creo que este contexto es único, como cualquier contexto en la historia, por todos los factores, pero nada, como súper interesante igual ver todos los temas que hemos estado hablando de valorizar también el cuidado, eso que hablaban también, como de lo fuerte igual que es, o que existe en realidad una organización como basal, que nosotros tampoco, o yo al menos no la veía tanto, pero es como, en verdad nosotros hicimos una autocuarentena, ¿cachai? No estamos ni ahí con respetar las leyes o lo que diga el gobierno, pero también desde un lugar súper privilegiado en mi caso, ¿cachai? Porque, puta, estamos en el contexto que estamos, ¿cachai? Y bueno, eso. Pero sabéis que igual, para mirarlo del otro lado, y quizás la Vale ahí también puede tener algo para decir, así como que de ahí le doy el pie. No, pero lo pienso en dos sentidos. Por esto, o sea, está todo con aspecto negativo, para ponerle como la parte. También hay a la del pido, se me ocurren dos ejemplos, lo de la ética del cuidado, que esta Maricela Pampa lo toma mucho a partir de toda una propuesta de pensamiento feminista, que sería la ética de la sororidad, de la solidaridad, porque finalmente la ética del cuidado a lo que se refiere, viene un poco toda una teorización del feminismo, es en el rol tradicional las mujeres han sido las que cuidan, ¿no es cierto? Las cuidadoras de otros y otras, hijos, hijas, esposo, padre, hermano, el abuelito enfermo, la vecina para la embarrada, ¿cachai? Entonces, Svampa lo toma en el sentido de plantear lo positivo que tiene eso, no en el sentido del rol tradicional, sino cómo transformamos eso en un elemento de justamente la solidaridad, el cuidado, ¿cachai? Social. Me parece súper interesante porque tiene que ver justamente con reivindicar aquello que la sociedad patriarcal nos deja a las mujeres como un espacio delimitado de tu rol es la casa y el cuidado de los otros y olvídate de ti, transformarlo en una política, en una ética que a lo que apunte, ¿no es cierto?, es a la solidaridad, al cuidado, etc. Ahí la vi que después levantó la mano para que complemente, pero también para mirarlos de otra perspectiva, podríamos también hablar de una, no sé si una ética de clase, porque no así, pero sí desde el punto de vista también de la solidaridad que surge en los sectores populares en estos momentos, los sectores de trabajadores. La Balader contaba el tema de, no sé, de los mismos trabajadores que se hacen las mascarillas, que se la pasan a otros. Estoy pensando en la figura de Recabarren, la Val hizo su tesis de eso, cuando el loco habla también de la solidaridad, que son las ollas comunes que surgieron en los 80 para paliar el hambre, no sé, todo lo que implica también muchas veces, estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, que muchos comparan este contexto con la Segunda Guerra, la resistencia, o en dictadura, como los sectores populares, el guardarte al otro, el cuidarte, no darle el dato. O sea, lo que digo también, que así como puede aparecer esto de comprar más armas a los gringos y salvarme yo y mato a todo el mundo, también por el otro lado, para mí tenemos esto, lo de la experiencia quizás, la propuesta del movimiento feminista, o desde una perspectiva más de clase, de plantearse, ¿no es cierto?, desde las y los trabajadores y los sectores populares, otra forma de solidaridad. Las brigadas de resistencia surgen así, no tenemos salud, ¿quién nos va a salvar? Me acuerdo de haber leído esas primeras experiencias de la brigada de resistencia. ¿Qué puedo hacer? Voy y ayudo al loco que, no sé, que le tiraron la lacrimógena y que tapa la cagada, que nadie lo va a atender, que no puede ir al hospital. Eso creo que también son también esas formas a las que tenemos que apelar para también pensarlo desde una perspectiva distinta, como desde el feminismo, desde la clase. La vi que había hecho así como...
Sí, breve, como para complementar eso de la ética del cuidado, relacionándolo con dos aspectos que me parecen también fundamentales porque sí, es cuidar la salud, pero también las relaciones, como los vínculos que establecemos, como porque también entendemos como el patriarcado desde ese lugar de explotación, de un género por otro, en fin, y también de la relación con la tierra y los animales, porque yo creo que si hay algo que ha aparecido ahora, que yo no comparto, es decir como, ay, ¿quién es el verdadero virus? Como el humano, no, no, no. Creo que es más, eso es muy como dar un poco el debate, pero sí creo que, claro, pues desde esta ética del cuidado habla de nuestra relación con todo lo que nos rodea. O sea, porque estamos hablando de un capitalismo donde la sobreexplotación hace que, no sé, pues la tierra o los animales o todo aquello que nos rodea sea como producto, o sea, sea susceptible a la producción y a sacar esa plusvalía de eso. Entonces creo que igual también está bueno como tomar esta como manera de replantearnos el cuidado desde una clase y también desde el lugar de cómo nos relacionamos con el entorno, con nuestro propio cuerpo, con la tierra, en fin, toda esta cosa que pasa ahora, bueno, la comida, ¿cachai? Como ayer también discutíamos con la otra comisión sobre el tema de la caída, lo que hablado nosotras de la caída del petróleo, pero decíamos, bueno, si es porque las industrias, las fábricas no están produciendo, porque realmente producen, la economía se basa en una sobreproducción, o sea, producen más de lo que necesitamos. Y como ahora estamos limitados a consumir solo lo necesario, entonces sobra, ¿cachai? Y ahí como que se va un poco a la mierda. Eso. Por lo que decían del tema del cuidado, que yo creo que también lo que nos han, como que en el fondo lo que han jugado por lo del miedo, también como la autocensura, o lo mismo que decía la Chio del privilegio un poco de estar en cuarentena o no. O sea, como que yo siento que lo que han hecho es como que trasladaron el problema, ¿cachai? Con el tema de las cuarentenas a un problema individual, ¿cachai? Como que de ti depende que el virus no se expanda. Entonces tú andas por la calle y te sentís un coronavirus andante, que te sentís culpable, que todo lo que tú toques, ¿cachai? Va a ser como enfermo. O sea, como que tú eres la enfermedad, como, o sea, un poco esta idea del enemigo invisible también, pues que en el fondo también plantean de que cuál es el verdadero enemigo del problema, o hoy día por qué la ciencia y la tecnología no están al servicio de ganarle a la pandemia. O sea, como que para mí deja mucho más de manifiesto, ¿cachai? El tema de cómo el capitalismo es un sistema mundial, ¿cachai? Como que pone mucho más de manifiesto, creo que eso, como de darte cuenta o esta idea también que hablábamos de que hoy día se vuelve un poco la noción de del nacionalismo. O sea, ayer decía la Ana cómo era global, o sea, el tema del neoliberalismo, ¿cachai? Y la globalidad que tiene, pero en cambio ahora cada estado ha tenido que resolverlas por su cuenta, ¿cachai? Chile que se las vea por ello. O sea, no sé, o sea, digo como ya, en Ecuador está la cagada y la gente se está muriendo, y qué pena, oye, pero o sea, tú veis como te comparáis con qué países estáis mejores, siempre cuando hacen el recuento hacen como recuento mundial, y como que lo hacen para cachar que Chile no está tan peor como Estados Unidos en términos de cifras, ¿cachai? Entonces empezáis como un poco a cómo salváis tu estado, o tu casa, o tu barrio, o tu comuna, ¿cachai? Como un poco esa como fragmentación de los lugares, ¿cachai? Como que creo que igual eso es un tema de cómo ellos han buscado que esto recaiga más en el problema individual sin ver finalmente qué es lo que trajo. Yo creo, Vale, que por eso que tiene que ver también con lo que decías recién, o sea, hay como un eco atrás. Sí, espérame. Sí, déjame parar él. Que tiene que ver justamente con eso, o sea, en el fondo, cuánto el debate va a girar algo más estratégico, o lo que les iba a decir, que igual podemos dejar
los 5 puntos, avancemos lo que necesitemos, que no nos apuremos, porque si no tocamos los 5 o 6 puntos, yo creo que está súper buena la conversa, a mí me sirve como harto, y creo que de verdad reflexionar en estos momentos y parar de la locura de las noticias inmediatas está bueno, pero creo que, claro, hay algunos autores han tratado de plantear un debate más estratégico, no sé, por ejemplo, sí sé que este filósofo que también dijo el coronavirus o el COVID puede ser, o la pandemia, como la amenaza final al capitalismo, la mayoría dice no va a ser así, pero yo creo que claramente aparece en este contexto esa pregunta por el modelo, ¿no? Un modelo que es político, que es social, que es económico, que es el capitalismo en su fase neoliberal, que es el patriarcado, ¿cachai? O sea, está todo súper relacionado, que en este contexto aumente al 70% las denuncias en el mundo de violencia a las mujeres, ¿cachai? O sea, y a las niñas y niños y niñas, o sea, está todo súper articulado y se desnuda esa miseria profunda, pero también este discurso como súper triunfalista, lo siento, de, en el fondo, somos, no sé, súper avanzados, hipermodernos, vamos a llegar a Marte, y se desnuda esa fragilidad también, pero claro, la contracara es lo que tú decías, no sé, por ejemplo, la solución, ya todas las empresas farmacéuticas que están diciendo estamos avanzando con algunos pasos de la posible vacuna que esté en 1 año y medio más, las acciones han subido muchísimo, o sea, todo se transforma hay un sociólogo norteamericano, hoy no es de pedante tanto nombre, pero es bueno conocer los nombres de repente, pero hay un sociólogo norteamericano que a mí me gusta mucho, Immanuel Wallerstein se llama, que el tipo habla de que, dice, el capitalismo es la mercantilización de todas las cosas, ¿no? Todo se logra transformar en una mercancía y en algo que se transforma en un bien intercambiable. Pero claro, efectivamente, bueno, la salud hace mucho que lo es, ¿no? Pero está bueno eso porque en el fondo también pone un debate que es más estratégico, o sea, yo creo que se están empezando a abrir esos debates respecto del mundo post pandemia, claro, nos va a cambiar a nivel personal, individual, vamos a consumir más o menos, qué va a pasar con la relación con el medio, lo que decía la Vicky, que es fundamental, o sea, tiene que ver también con nuestra interacción con el mundo, con los animales, con todo, pero también, claro, que finalmente, ¿qué pasa con el capitalismo? ¿No? Van a haber algunos dicen 30 o 50 millones nuevos de cesantes en un mes, ¿cachai? Y en 2 o 3 meses, si esto sigue, ¿qué va a pasar con todo eso? Entonces, eh, claro, creo que es una discusión súper importante de pensar lo estratégico, como, porque esto que decías, vale, recién este primer paso que es ya, yo me cuido porque no quiero contagiar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi vecino, a mi vecina, pero de fondo lo que pasa con el sistema social es súper importante porque, no sé, la quiebra, lo que aparece en las filas, yo vivo acá cerca de la cuestión donde se hace el tema del seguro de cesantía, puta, y es impresionante ver la fila, güey. O sea, de verdad que decir, loco, está la cagada, así como, porque en el mundo, no recuerdo la cifra estos días, pero, por ejemplo, me impresionó y la India no sé si es la séptima, octava o novena economía del mundo, la India, ¿cachai? Como 800 millones de personas. Loca, el 90% de la población vive de trabajos informales, ¿cachai? El 90% de la población, en una potencia económica mundial que además es una potencia tecnológica, porque la India, no tenía idea, me contó Gonzalo que trabaja en esa área, es como una potencia en tecnología. Creo que, no sé qué sistemas del Estado acá están basados en tecnología de la India. Uno dice, ¿tecnología qué pensáis? China, Japón, Estados Unidos. No, la India es una potencia. Pero, ¿cachai? Esa potencia en ese aspecto tiene el 90% de sus trabajadores y trabajadoras informales, ¿cachai? O sea, es como que es una... o sea, no estoy diciendo nada nuevo, no estoy haciendo como el medio descubrimiento, pero me refiero que de verdad es súper, si lo pones en esos términos, es súper frágil todo. El neoliberalismo realmente se basa en la precariedad absolutamente de todo, ¿cachai? De nuestra vida, de nuestros derechos, de nuestras emociones, de todo, ¿cachai? Entonces creo que ahí está súper bueno como pensar esta otra parte, por eso como un poco la idea de lo que decía de esto de la ética del feminismo, del cuidado, que es algo que se puede debatir, pero que está bien interesante, o tratar de pensar desde una política y una estrategia más de clase, o lo que decía la Delpi, de cómo quizás también, no sé, pues los pueblos indígenas vienen tratando de pensar y entender también este contexto, que es en el caso de los pueblos indígenas,
cuando llegan los conquistadores europeos a América, se calcula que un 30 o 50% de la población muere de los virus y de las bacterias que traen los europeos, ¿cachai? La gripe y otras cuestiones. En el 1500 y tanto, leía la otra vez, en México mueren como también, como el 30% de la población indígena porque los españoles traían no sé qué bichos, ¿cachai? Y nada, y moría ahí nomás. Entonces, no es que tampoco eso es nuevo en la historia de los pueblos indígenas, es también, la conquista también es una conquista a través de la enfermedad, ¿cachai? Pero está bueno como pensar estas otras partes, qué debates se abren desde el feminismo, la clase, el marxismo, no sé, pues, ¿cachai? Como el trotskismo, como de visiones más estratégicas sobre eso, y me callo. No, solo quería decir algunas cosas como complementando lo que decís y sobre todo agarrándolo de estado terminal, de las cosas, de los temas que ya hablábamos anteriormente cuando empezamos a trabajar en eso. Y bueno, una de las cosas, como decías tú, tiene que ver con cómo en el capitalismo también todo se considera un bien de consumo. Y cuando estaba haciendo, antes de, así, agarré mi cuadernito y dije, voy a empezar a hacer nuevamente la investigación, bla, bla, bla. Entonces hice, por ejemplo, algunos puntos que me eran importantes de lo que está ocurriendo y de cómo se enlazaban. Y uno de esos era, por ejemplo, el choque entre la economía neoliberal y las necesidades de los servicios sanitarios. Y lo más importante y lo más interesante y lo más tétrico también era cómo todo se iba transformando en un bien de consumo, como los insumos médicos eran bienes de consumo, como los EPP, los elementos de protección personal, son bienes de consumo, como los ventiladores se convierten en bienes de consumo, como la infraestructura de UCI se transforma en bienes de consumo, como los test reactivos del virus se transforman en bienes de consumo, como también, por ejemplo, el acceso a la salud de calidad es un bien de consumo, y eso lo venimos viendo de mucho antes, como también la inyección de plata, el fomento a la macroempresa privada, se convierte en algo decisivo entre ayudar a la empresa y ayudar al individuo, ¿cachai? Y con esto me uno al tema de lo que han dicho también los locos de la SOFOFA y del Banco Central y toda la mierda de que mantener con vida la economía es más importante que la vida de las personas, y ahí empezamos con el cálculo darwinista. Y hay una cosa que me parece muy chistosa, que también lo anoté y me reí un poco porque me encontré muy ñoña, pero puse aquí, voy a leer lo que puse porque es muy estúpido, pero puse, el día 20 de abril del 2020 es más cara una mascarilla que un barril de petróleo. Es mascarilla. Ya, al final era lo ñoño, pero sí, onda, el día 20 de abril, hace, no sé, un día atrás, era más cara una mascarilla que el barril de petróleo, realmente. La Vale se ríe ahora. Mascarilla. Es más mascarilla que el barril de petróleo, ¿cachai? Muy buen ejemplo, sí. Pero ¿cómo es posible que al final, por una cosa de oferta y demanda, al final la vida humana se transforma en un bien de consumo y la enfermedad, como también lo habíamos dicho antes cuando estábamos hablando acerca de estado terminal, cómo la enfermedad se transforma en un bien de consumo, la salud se transforma en un bien de consumo, y como una mascarilla que está hecha de papel, que valía antes, no sé, 300 pesos, ahora vale más cara que un barril de petróleo. Me parece impresionante, y al final tiene que ver con eso, con cómo el capitalismo se ensaña con lo que necesitamos, lo que es necesario para el humano, para darle valor. Y así va a pasar después, o está pasando, pero va a pasar aún más cuando nos empecemos a quedar sin agua y el agua sea el mayor bien de consumo que tengamos. Eso, quería... Bueno, lo que dice, la irracionalidad del capitalismo, justamente eso. O sea, es como tú decís, ridículo, pero claro, la lógica de mercado no es ridículo, es como parte de. A mí me pasa que veo de repente en internet, estoy viendo cosas en YouTube como para liberar mi cerebro de toda esta terribilidad, y me salen anuncios como de, tú sabes cómo está la crisis y cómo la gente está muriendo, no te preocupes porque te vamos a dar todas las indicaciones para que puedas sacar beneficios de esta crisis. Weón, me estás hueveando, loco, la gente se está muriendo y me estás hablando de cómo hacer que mis ahorros vayan y crezcan. Esa es la mentalidad que nos tienen en la cabeza, ¿cachai? Y esa es la mentalidad que hay que cambiar al final.
Oye, yo una cosa como volviendo, o sea, no volviendo, pero como dándose vuelta en estos como debates, estaba yo leyendo ahí un artículo que después lo envié un poco tarde, que estoy un poco tarde en mi comisión, eh, como de la pandemia y el nuevo orden económico mundial, que me parecía bueno, que bueno, el artículo citaba a algunos otros filósofos, pero en particular Harvey. Ana, ¿quién es David Harvey? Harvey, David Harvey me encanta, es un geógrafo gringo, que el tipo, como que en el año 67, me acuerdo porque lo estudié mucho luego, que me encantaba el loco, eh, como que funda la Unión de Geógrafos Socialistas en Gringolandia, es como un geógrafo como marxista, después va a cambiar un poco, pero es un tipo de izquierda, a mí de los intelectuales de izquierda, que me parecen más interesantes, que son una visión obviamente limitada y eso, pero súper interesante, geógrafo marxista, David Harvey. Tiene un libro muy bueno sobre el neoliberalismo, cómo se instala el neoliberalismo y estudia el caso de Nueva York y Chile. Lo recomiendo mucho porque de verdad que vale la pena. El dato No, ahí de... no, gracias, gracias, porque, por ejemplo, aquí yo, que también se ha comparado harto la situación como con una guerra, ¿cachai? Como, porque igual es como una guerra un poco. Entonces aquí citaban a Harvey, que me parece interesante, además sea geógrafo, que dice que en el fondo los estados responden a dos lógicas distintas que se superponen, como la del capital y el territorio, ¿cachai? O sea, en una guerra, ¿qué es lo que prima? Lo territorial, salvaguardar a la población, al territorio. O sea, Ujú. de también esta idea como de las cuarentenas, de los cierres de las fronteras, ¿cachai? Como, como también parte de cómo han actuado un poco los estados con esta idea que hablábamos de salvaguardar sus territorios, de terminar con esta lógica, o sea, no sé si terminar, pero igual ahí después entraba la duda si vamos el neoliberalismo va a seguir o no, ¿cachai? Si es que, porque hasta el Ujú. momento va en una bola más de que cada estado se las ve por sí solo. Entonces, igual está bueno como esta idea de pensar también lo territorial, ¿cachai? Como esa perspectiva, que bueno, igual después con la del PI nosotros lo hablábamos ayer de qué respuestas se daban desde los territorios de la autoorganización o no, pero no desde eso, sino también desde cómo se delimitan las cosas, ¿cachai? O sea, el tema de la misma, no sé, pues qué va a pasar con estas empresas multinacionales, ¿cachai? En algún momento, si es que entran en pelea con los propios estados, Claro. como pregunta, Vale, así. y complementando, caleta, eso del territorio es como loco. Después del 18 de octubre, como que cachamos que la agua territorial más que nunca es la clave, ¿cachai? Entonces, qué importante también ahora como repensarlo desde esta otra lógica, como que es el vuelco, lo que decía la Delphi al principio, como, o la Ana, de esta situación como de lo más patriota o nacionalista, que es como cuidar la frontera y todo, pero como también la autonomía de los territorios y ampliar la noción de territorio también, porque, no sé, el pueblo indígena, no sé, los mapuches, por ejemplo, el tema del cuidado de la tierra, las aguas, y ese territorio físico y también el territorio simbólico. Y Mm. nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, que también es heavy, porque ahora los límites de tu cuerpo son el cuidado de tu propio territorio. O sea, mucha gente tiene mucho miedo de que otra persona la toque porque la puede infectar. Todo esto que decía esto, entonces creo que la noción de territorio es una noción muy clave para comprender todo lo que estamos viviendo en su amplio sentido, así como, y también como de estrategia, no sé, pues, tal vez lo que vive el hospital, por decir Barros Luco, donde tú estás más metida, es diferente a la realidad de otros hospitales de la región metropolitana e inclusive de Chile, por la administración, por los recursos, a pesar de que hay un contexto precario a nivel global, igual cada territorio tiene su particularidad también. Mm. Pero al mismo tiempo, la pandemia no se comporta distinto en un territorio u otro, ¿cachai? Mm. Que eso es lo que tiene un poco, ¿cachai? Porque entrar como en la volada de lo o sea, obviamente, no sé, pues, obviamente son medidas de protección, distanciamiento, pero ¿cómo pensar eso de que hoy día se ve desde la perspectiva de cómo cerramos las fronteras, cómo hacemos cuarentena en las comunas, cómo ponemos toque de queda? Pero el virus es igual en Quinta Normal, que va a entrar en cuarentena, a San Joaquín o a la India, ¿cachai? O sea, hasta el Mm. momento no muta. O sea, digo, no se pone buena persona. Pero la diferencia sí es que la toma de precauciones o de cuidados de cada territorio es distinta, ¿cachai?
porque tienen diferenciaciones y cualidades distintas, entonces la forma de poder actuar ante ese mismo virus, que es igual en todas partes, es distinta, ¿cachai? Entonces eso, yo creo que ahí está la riqueza de la diferencia territorial, ¿cachai? En cómo nosotros podemos organizarnos para que sea lo más efectiva posible según las cualidades de nuestro territorio, ¿cachai? Sí, ahora también es cierto que, claro, el virus o el COVID, ¿no es cierto?, funciona igual en todos los territorios. Lo que funciona diferente es cómo cada territorio vive, porque, como se decía estos días, o sea, no es lo mismo vivir una cuarentena, la Chío decía, o sea, tenemos dentro de todo condiciones de privilegio, no sé, yo que eso puedo ver afuera y hay un poco de verde, no tengo patio, quisiera tener un patio, pero veo el parque, ¿cachai? Pero no es lo mismo vivir esas condiciones, ese virus que igual en todos lados, en Las Condes o en La Plata o en una gueto vertical, ¿cachai? O como los haitianos, que claro, ese sentimiento xenófobo nacionalista está diciendo los haitianos andan a vivir el confinamiento en una pieza con 3 familias de 20 metros cuadrados, ¿cachai? O sea, me parece que eso es súper fuerte para revisarlo. Ahora, también por otro lado, esta nota, bueno, que no la alcancé a ver toda, vale, pero que era sobre la pandemia y el nuevo orden económico mundial, también plantea como estas épocas de crisis profunda, porque en el fondo, como les digo, claro, como un poco están discutiendo todos, ¿qué viene después? Las grandes crisis, porque ya hablamos de catástrofe social, en Estados Unidos se perdieron 22 millones de puestos de trabajo, más que toda la población de Chile, es una hueá loca, ¿cachai? Pero, ¿qué viene? Porque las épocas de crisis, bueno, como volviendo a una definición clásica marxista, son épocas de también parteras de muchos movimientos, que ojo, yo creo que no hay nada garantizado, esto se puede ir al extremo, onda un mundo casi como esta película de la guerra por el agua, esa clásica que después le hicieron de nuevo, la que sale Mel Gibson, la antigua de los 80, como que se llama esa película, que es como un clásico de la guerra del agua, bueno, se nos fue el nombre, pero... no, o sea, otra, ¿cierto? que sale también Tina Turner en esa película, la primera que sale, que después hace poco salió de nuevo como la Mad Max, que es como la sociedad totalmente devastada, hecho ya la guerra del agua, ¿cachai? Y están los que controlan todo o sea, pero también pues, hay una posibilidad, creo yo, para, ojalá, no sé, que nos podamos organizar y tener una política y una alternativa que demos socialmente, porque o sigue todo igual en el sentido que se profundiza todo y la desigualdad es extrema. El otro día hablaba con un amigo y me decía, yo le decía, no, pero esto está poniendo como en debate y en discusión la desigualdad, y me decía, sí, pero también los laboratorios se van a hacer más ricos y muchas empresas se van a enriquecer y los que tienen más pueden tener más todavía y los que tienen menos todavía. Entonces puede ser un mundo peor, pero también quizás puede ser una posibilidad de movimientos sociales, de cambios sociales, de organización, de recuperar como la acción colectiva. O sea, creo que ahí como, no es que no hay nada asegurado, yo creo que también un poco la pregunta va a ser cómo respondemos desde los movimientos, ¿cachai? Cómo respondemos desde una política sindical, no sé, uno ve en Twitter estos días, la CUT no ha hecho nada, la CUT, ¿dónde está la CUT? ¿Cachai? ¿Qué CUT? Así como, ¿dónde está la Central Unitaria de Trabajadores? No, pero bueno, ¿desde dónde va a venir la respuesta? En un momento que además es difícil juntarnos colectivamente, tiene ese gran límite, ¿cachai? Porque cómo, pucha, si el riesgo es del contagio, el distanciamiento social, ¿cómo nos organizamos? Pero en algún momento más o menos va a pasar, va a salir, ¿cómo vamos a surgir también desde como la posibilidad de una construcción de una alternativa diferente, ¿cachai? Porque creo que igual eso... no sé, la Revolución Rusa nace de la Primera Guerra Mundial, o sea, nace en el sentido que esa gran catástrofe social deja eso con todo lo bueno y lo malo que tuvo, ¿cachai? Lo positivo y lo que podemos tomar y todo lo que podemos criticar y cómo termina después. Eh, Muchas épocas de crisis dieron origen a grandes movimientos en el arte, no sé, las vanguardias, ¿cachai? Como, pero también está esta otra alternativa y posibilidad. Hubo fascismo, hubo nazismo, no hay nada asegurado. Yo creo que estamos súper abiertos para todas las alternativas, ¿cachai? Como siento que en Chile el hecho del estallido social, claro, genera un momento, una conciencia diferente, un decir no damos más y no queremos más esto. Pero tampoco es que vamos a volver al 18 de octubre de la nada, ¿no? Porque en el medio pasaron muchas cosas, entonces está como bien, pero sí, claro, está de nuevo como esa posibilidad estratégica que está como bueno pensarla a mediano plazo. Yo creo que en términos económicos, como perdón,
que la economía local, o sea, el sistema económico que nos rige va a modificarse, porque al no haber trabajo, no va a haber ni dinero, o sea, billetes o monedas a través del cual hacer la transacción, como que el tema del trueque, más allá de que sí, va a volver a otra forma, o sea, tal vez más adelante, si no tenemos plata para poder comprar comida, por ejemplo, vamos a tener que ofrecer otro tipo de cosas. Creo que esto también es una oportunidad como para repensar el sistema de la economía local, ¿cachai? Porque también eso pasa, pues en el fondo es como, hay un tema con lo que... como la crisis del capitalismo en cuanto a las necesidades que te generan de consumir y de que tienes los recursos para hacerlo. ¿Y qué pasa ahora que no están esos recursos? Pues que ya no tienes eso, entonces va a lo más básico. Creo que eso también está interesante como para... y la solidaridad sobre todo de clase, o sea, por ejemplo, lo que ha pasado acá en el barrio Yungay, igual se han organizado como canastas populares para ir a ayudar a las personas que en estos momentos están más necesitadas, y también, no sé, por ejemplo, con el tema de los presos políticos, de la revuelta sobre todo, pucha, ya vamos a hacer mascarilla y las vamos a ir a dejar porque ya sí, como que solo el pueblo ayuda al pueblo, entonces cómo estas utopías que en algún momento parecían inalcanzables, hoy día pueden ser posibles, pensar o imaginar una forma de relacionarnos diferentes desde el lugar económico también. ¿Delpi vas a decir algo, no? Hola, Chio, ¿no? Sí, es que después se me fue la onda. No, pero según lo que... Es que también es un poco la Vicky dio en el clavo justo de lo que también piensan, y yo creo que es lo que se piensa cuando llega un momento de crisis, que de hecho igual es entretenido una acepción que ocupa las Vampas, que dice que el futuro es un horizonte en disputa. Y yo creo que así es. Y realmente también, es que me encantó poético, esa palabra, el horizonte en disputa. Muy poético. Sí, de nuevo, porque la voy a anotar. El futuro es un horizonte. Sí, y yo creo que al final también todos tenemos miedo de que esto termine en una inacción y que vuelva a ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, el 2008 con la caída de la bolsa, que quedó la cagada y al final los ricos se hicieron más ricos. Entonces, ¿cómo no llegamos a eso? Y yo creo que al final es tan orgánico, en momentos de crisis se vuelve tan orgánico el al final reunirnos y salir adelante de manera comunitaria, y al final netamente es localista porque son nuestras herramientas, ¿cachai? Y es donde podemos llegar, es nuestra, de cuerpo a cuerpo hasta donde podemos llegar. Entonces me parece que si ya lo hemos hecho como sociedad toda la vida con no sé, las juntas de madres en las comunidades cuando se hacían las ollas comunes, etcétera, en el momento en que de verdad no había plata porque estábamos en una inflación gigante con Pinocho, esto va a seguir ocurriendo cada vez que hayan crisis, el pueblo ayuda al pueblo, ¿cachai? Y me parece que lo importante es aprender a seguir siendo autónomos ante esos momentos de puntos de saturación de crisis, el entender la sabiduría que existe intrínsecamente en reunirnos como comunidad, que me parece que eso es súper importante porque desde ahí uno empieza a hacer entramados para poder llegar a una idea más macro como sociedad o como nación o como pueblo o como mundo, ¿se entiende? Pero siempre comienza desde estos gérmenes que son más pequeños, que empiezan desde la familia, después siguen siendo las comunidades locales, territoriales y así. Si al final, para mí, todo el entramado súper... ¿cómo decirlo?, súper intelectual, economicista, del neoliberalismo, es algo que empieza a ser y que nace también desde esta psicopatía de alejarte del individuo en sí orgánico como comunidad, ¿cachai? Cuando ya la comunidad deja de ser un ente sensible para ti, empezáis a tener apatía con eso, ya termina siendo un bien de consumo, ¿cachai? Pero en momentos de crisis eso es imposible, ¿cachai? Porque no vaya a dejar que se te muera la persona que tenés al lado. O quizás sí,
como en Coyhaique con el viejito, ¿cachai? Pero también yo tengo fe en que no, ¿cachai? Y porque existen existen ejemplos de eso. Oli, no, que encuentro interesante como también todo lo que dicen y como que como la capacidad que podemos simbolizar las cosas y como en un plano más simbólico como la pandemia afecta a una normalidad que en verdad hace rato que se venía cayendo, entonces es como que afecta una normalidad que ya está en crisis, o sea, entra una crisis a otra crisis. Y cómo se puede llegar a todo lo contrario, ¿cachai? O sea, como el movimiento, el estallido social, estábamos todos en las calles, y cómo llega todo lo contrario, empieza marzo y ¡pam! Una acción contraria, así como no pueden salir, no pueden verse, como casi sospechosos. Y encuentro interesante cómo se puede, como en eso que dices tú, Ana, también, de cómo desde las crisis nacen nuevas formas de arte y nuevas formas políticas. Encuentro interesante poder simbolizar eso. O sea, como que se puede ver y se puede apreciar muy contrario o con muchos matices. Y siento que es como eso, como la fragilidad de todo, en el fondo, como el fraude humano, en verdad. Siento como el fraude de la humanización y cómo ha sido siempre así, ¿cachai? O sea, como que en qué momento realmente la humanidad ha estado estable o ha estado en su gloria máxima ideal, ¿cachai? Como que no sé si existe eso y siempre ha sido un camino hacia el final, no sé. Oye, ¿puedo hablar o hay alguien? Sí. ¿No? Dale. Ya. No, que por lo que dice la Chio, yo siento que por el tema de como el equilibrio, la ciudad o la sociedad ideal y eso, o sea, yo creo que por eso mismo existe la lucha de clase en el sentido de que no existe, o sea, de hecho ahora en el mismo artículo que mencionaba la Ana y que yo les decía, aquí planteaba, por ejemplo, la política de los estados de bienestar, ¿cachai? Que fue una política que tomó Estados Unidos, aquí me la voy a dar de historiadora, Ana, después de la década, estoy citando algunas cosas de aquí, pero que después de la década del 30, que fue de la crisis del 29, ¿cachai? La política fue el tema de los estados de bienestar, ¿cachai? O sea, en el fondo, que para poder salvar un poco el capitalismo y la crisis que se abrió, ¿cachai? Los estados se hicieron más fuertes y empezaron a dar como algunas regalías o como concesiones, ¿cachai? A los trabajadores, a los sectores más precarizados, como para poder encontrar como un estado que te beneficia, ¿cachai? Es como algo así, ¿no, Ana? ¿Ana? Sí, te dije sí, algo así. Algo así. Algo así. Ya, No, pero es es una buena síntesis. Ya, bacán. O sea que en el fondo también los estados de bienestar también fueron una manera de aplacar las propias revueltas populares o de trabajadores que se venían dando. O sea, como que creo que igual el tema de la dialéctica de la weá, o sea, que finalmente hoy día si tú lo pensáis como hacia dónde va la situación, sin pensar en el movimiento o las cosas que puedan surgir, es que a lo mejor se va podría uno decir, como nuevas potencias que se van a subdesarrollar, no sé, cómo a lo mejor Estados Unidos va a caer como superpotencia mundial y va a surgir más China, digo, o van a surgieron algunas naciones capitalistas y otras van a cagar más, o sea, si es que esto va a ser como un desplome para los trabajadores, porque igual los locos hasta cierto punto te van a poder tirar políticas antiobreras, por decirlo, como la ley del empleo, esto de que se abran los malls, y no sé, igual o lo que dice la Vicky, o sea, hasta qué punto los locos van a soportar que hayan saqueos a los supermercados porque hay hambre, porque la gente no tiene plata para comer, o sea, igual los locos van a encontrar una manera de nuevo, cuál va a ser el nuevo escalafón que va a buscar el capitalismo para reinvertirse y poder mantener esto de que los ricos coman caviar y los pobres coman mierda, por decirlo así, como esta idea de la tortilla, bueno, las clases sociales y eso, o sea, como que igual pienso que la situación es como uno que me parece bueno lo que pensamos de cómo se maneja desde los territorios, pero pensar también en la gran macro
economía internacional o cómo se manejen, igual es macabro, ¿cachai? Igual es como, o sea, no sé mucho a dónde va mi reflexión, pero que, pero que igual es como muy súper planetario, ¿cachai? Que yo creo que igual es importante que de pronto veamos eso como la perspectiva que tiene un poco el tema del momento histórico que estamos viviendo. ¡Ah! No, lo que les iba a proponer, porque tuvo súper buena, a mí me sirve un montón como de verdad que parar y pensar así como con ustedes. Y lo que pensaba es que quizás podríamos dejarlo acá, a veces menos es más, y para la próxima centrarnos como en estos dos puntos como un poco más articulados también, que en el fondo todo está súper relacionado, pero como para por ahí poder como hacerlo más activo, todo lo que sería como biopolítica, eugenesia, esto darwinismo social, que estaba muy bueno, en el fondo como pensar el rol de la ciencia también en esto, y ahí también podríamos meter Delpi lo que estás empezando a ver como el tema de la medicina mapuche o como de otras visiones, ¿cachai? Y como la revolución tecnológica en el sentido también de ver, de nuevo, muchos análisis que se hacen sobre las conquistas, por ejemplo, los procesos de colonización y conquista de Europa sobre Asia, África, muestran el papel que tiene la ciencia como algo fundamental. Todo el pensamiento racional científico, ¿no es cierto? Y toda esta nueva construcción de una modernidad. Entonces, quizás podríamos como meternos con esos dos puntos, buscar mandar una o dos noticias que podamos leer todas y como debatir también en torno a eso. Porque creo que igual meternos como en otro punto ahora, si bien está todo relacionado, va a ser como mucho y lo vamos a dejar muy a medias. Y creo que estuvo súper buena y que también por ahí como que está bueno también como saber cuándo parar. No sé si les parece mi propuesta.